Bienvenido. Pasa adelante. Cierra la puerta y ponte cómodo. Y escucha con mucha atención. Hay días en los que no pasa nada, pero uno siente que algo falta, que algo se perdió. Días donde no hay pelea, pero igual estás en la misma lucha que te deja sin ganas, desmotivado, agotado. No te insultaron, no te echaron, no te rompieron el corazón y sin embargo, sabes que hay algo que falta. Y no es tu vida la que está mal, eso ya lo sabes. Sabes que es la forma en que la estás usando, como si cada gesto costara más energía de la que tienes, como si cada pensamiento cobrara una cuota de tu paz. Y tú, igual lo pagas. Porque toca, porque se espera, porque el mundo no frena, y si tú te detienes, parece que retrocedes. Pero en ese ritmo prestado, en ese andar que no es tuyo pero igual te arrastra, pierdes justo eso que te hace tú, tu energía. Y no hablo de la energía mística, ni de la de los cristales. Hablo de esa fuerza real, cotidiana, íntima, que necesitas para crear esa vida que anhelas, para reír con ganas, para pensar con claridad, para dormir tranquilo, para poder mirar a los demás sin filtros. Esa energía que no se mide en vatios, sino en alma, que no la ves irse, pero sientes cuando falta. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurre ese clic que tanto vale la pena recordar. Ese clic que te hace recordar que, así como el universo que tan maravillosamente nos sostiene y que se expande en silencio, pues también nosotros somos esa vibración en movimiento. Hay que recordar que no estamos hechos solo de carne y huesos, y de recuerdos, sino de eso que construye y que expande constantemente la vida, de energía, una energía que respira, que siente, que se transforma, una energía que se desgasta cuando no sabes cuidarla, que se contamina cuando permites que cualquiera te contamine. Es bueno recordar que todos nacemos con luz, pero que al final, y aunque algunas veces la vida nos premia con seres de amor que lo intentan, nadie nos enseña a expandirla y protegerla. Llegamos al mundo justo cuando habitamos un cuerpo sin manual, una mente sin mapa, un alma sin instrucciones. Y sin embargo caminamos por la vida entregando trozos de nuestra energía a cada mirada, a cada herida, a cada intento por encajar en un mundo que a veces parece olvidarse de lo sagrado. Naces con luz, sí, pero no con instrucciones. Así que vas por la vida regalando esa luz, tu esencia, como quien lanza monedas a una fuente sin fondo, esperando que algo, lo que sea, se cumpla. Y lo que no te dicen es que esa fuente tiene nombre. A veces tiene nombre de persona, pero otras muchas veces se llama aprobación, éxito, comparación, culpa. Y que cada moneda que arrojas sin conciencia es un segundo que no vuelve, un sí que no sentías, un pedazo de ti que ya no regresa. La mayoría no lo nota, porque el robo no suena a disparo, suena a notificación, a correo urgente, a tarea pendiente, suena en una mala cara, incluso cuando esa mala cara no es importante, cuando ni siquiera forma parte de nuestro mapa de vida. Suena a la voz dentro de tu cabeza que te repite que no estás rindiendo lo suficiente, que otro ya llegó más lejos, que no puedes parar ahora. Pero lo más trágico no es que nos roben el tiempo, lo más trágico es que aprendimos a sentirnos culpables por desear recuperarlo. Este libro no es una simple receta como otras tantas que abundan en la web, no es el mismo mapa que ya te has encontrado antes. Este es tu espejo limpio, el que no miente, uno que no te dice cómo debes ser, sino que te recuerda lo que ya sabes, pero que habías olvidado. Lo que llamas estrés, pero que ya tú sabes que no es más que tu conciencia pidiendo auxilio. Lo que llamas rutina mientras tu creatividad sigue suplicando espacio. Lo que llamas ansiedad, cuando tantas y tantas veces es tu energía susurrándote que ya es hora de no permitir que tu mente te cuente otra película más que te intoxique, que ya es hora de crear a partir de ti, a partir de tu luz, de tu conciencia, de tu existencia. Y por cierto, si algo en este audiolibro te hace clic,
Si en algún rincón de ti, de esa energía viva que nada ni nadie logró apagar, se enciende una chispa, si una frase te sacude por dentro, como si alguien que siempre fuiste estuviera por fin despertando, entonces no lo ignores, no lo tapes, no lo postergues. Sella este instante con nosotros. Déjanos escrita esa frase que ya no puedes desoír. O simplemente escribe lo que estás sembrando hoy, aquí, ahorita. No más ladrones de energía. Para que esta comunidad de luz, esta comunidad que despierta, que siente, que vibra con lo real, te encuentre, te abrace y te devuelva multiplicada la luz que tú también acabas de encender. Y ahora sí, hermano de luz, comenzamos. Clic. Recuperando el control. Si haces una pausa breve para detenerte a mirar, sentirás que la vida sucede en silencio, pero pronto la mente te recuerda que la vida realmente está llena de gritos, los de adentro, los que uno calla para poder encajar, los que se camuflan de amabilidad, de productividad, de todo bien. Gritos que nadie oye, pero que el cuerpo traduce en insomnio, en cansancio crónico, en esa sensación de no sé qué me pasa. Se traduce en un estancamiento que te acompaña siempre, incluso en los días más hermosos. Se trata de una de las realidades más comunes, aunque menos habladas. Tú sabes que algo dentro de ti siempre se mueve cuando estás perdiendo energía, aunque tú sigas fingiendo que no. Y ese algo, espera que hagas clic. Tú sabes que el mayor ruido no viene del mundo, sino del eco que dejamos crecer dentro, que por más búsqueda espiritual que transites, finalmente no hace falta un terremoto para que se te derrumbe el ánimo. Basta con una idea insistente, repetida como gota sobre piedra. No estoy llegando, algo me falta, debería ser distinto. Así empieza el robo, no necesariamente con violencia, sino con expectativa. En un rincón del mundo, donde todo aparenta normalidad, alguien desayuna con su enemigo más silencioso, la culpa. No es culpa de un crimen, ni de una traición. Es la culpa más común y más corrosiva, la de no estar a la altura de lo que los demás esperan. Se llama Lara. Tiene 36 años, 2 hijos, un trabajo estable y una angustia que no figura en su nómina. Esta mañana discutió con su hijo menor porque no encontró sus calcetines, con el mayor porque no bajó la basura, y con su pareja porque sí, porque cuando ya no tienes energía, cualquier cosa es motivo. No gritó, pero el veneno fue igual de efectivo. No se dio cuenta, pero ya había perdido la mañana. Camino al trabajo, se miró en el retrovisor en medio del tráfico y no reconoció su cara. No porque se viera distinta, sino porque no se parecía en nada a la mujer que juró ser. Y ahí, en el semáforo, sintió el clic, no el mágico, el doloroso, el que le reveló que llevaba años cumpliendo con todo, menos con ella. ¿Cuántas veces vemos cómo la energía no se pierde en grandes batallas, sino que filtra en lo cotidiano? Se va por el desagüe de la culpa no dicha, por el sí que querías que fuera no, por el gesto amable que tu cuerpo no tenía ganas de regalar. Se va sonriendo, educadamente, y tú también te vas con ella, creyendo que esto es madurez, que esto es responsabilidad, que así funciona la vida. Esa sensación que no tiene nombre, pero que todos conocen, ese punto exacto en el que uno siente que no está mal, pero tampoco está bien, que no se ha roto nada, pero igual algo no encaja. Y no es por falta de amor, ni de trabajo, ni de logros. Es por exceso de algo más siniestro, obediencia, obediencia al personaje que uno mismo creó para funcionar. Y si nadie te hubiera dicho cómo se vive, ¿qué hubieras hecho distinto? Quizá no te levantarías como un cuerpo alquilado, a cumplir tareas que ya no recuerdas quién decidió que eran tuyas. Quizá no tendrías esa sonrisa mecánica que se activa cuando te preguntan si todo va bien. Quizá no estarías tan pendiente de parecer funcional y un poco menos cerca de convertirte en una carcasa elegante de ansiedad social. Porque lo que drena no es el problema,
Es el esfuerzo constante de parecer cuerdo en un mundo que hace todo para volvernos locos. Y lo peor, que lo hace con estilo, con frases bonitas de motivación, con yoga a las 6 y terapia online a las 7, con memes que dicen respira, mientras tú solo quisieras desaparecer 5 minutos sin tener que justificarlo. No hay clic más peligroso que el que no se escucha, el del alma cuando se cansa de perseguir lo que nunca alcanza. Es esa escena que se repite en todos los rincones del mundo. No importa el país, la cultura, el idioma. Es un patrón silencioso que toma distintas formas. La madre que se queda despierta hasta tarde esperando un mensaje que no llega. El amigo que siempre escucha pero nunca es escuchado. El compañero de trabajo que resuelve lo que nadie agradece. El hermano que siempre cede. El hijo que siempre calla. La mujer que siempre perdona. Son personas que se han especializado en disolverse, no porque quieran desaparecer, sino porque sienten que solo así los demás estarán bien. Pero lo invisible no es lo mismo que lo sano. Lo callado no es lo mismo que lo sabio. Lo que no molesta no es lo mismo que lo bueno. ¿Cuántas veces hemos confundido la comodidad de los otros con nuestro propósito? ¿Cuántas veces nos han aplaudido por cargar pesos que nos estaban matando? Y lo peor, ¿cuántas veces hemos sentido orgullo por ser los que sostienen todo sin que nadie lo note? En una época donde el agotamiento es parte del saludo y el silencio suena a culpa, hemos aprendido a disfrazar el desgaste con frases educadas y sonrisas en piloto automático. Pero el cuerpo no miente. Aunque el alma calle, hay una parte interna que se deshilacha lentamente cuando uno vive entregando más de lo que sostiene, regalando presencia en lugares donde no hay reciprocidad, fingiendo alegría en espacios donde el alma pide a gritos una retirada. No se trata de drama ni de victimismo. Se trata de una verdad incómoda. El mundo moderno está lleno de fugas. Personas, entornos, hábitos y pensamientos que funcionan como agujeros invisibles por donde se escapa la vitalidad sin que lo notes, hasta que un día te sorprende una tristeza sin historia o una fatiga que no se cura con dormir. En un rincón del mundo, donde las celebraciones se disfrazan de treguas y los abrazos huelen a juicio, hubo un hombre que llegó puntual a una mesa larga, llena de platos tibios, copas llenas y silencios espesos. Era el cumpleaños de su madre. El mantel blanco tenía flores bordadas que parecían sonreír, pero él sabía que esa mesa no era un lugar para quedarse mucho tiempo. Llevaba una botella de vino en la mano y un regalo envuelto con esmero, como si el envoltorio pudiera protegerlo de lo que sabía que iba a pasar. Lo recibieron con besos en la mejilla y frases automáticas. El hermano mayor, siempre impecable, fue el primero en hablar. Un comentario disfrazado de broma. Mira quién se dignó a venir, y sin corbata, como siempre. Risas tímidas. El hombre respondió con una sonrisa que no le pertenecía, la misma que había aprendido a usar desde niño para sobrevivir en esa casa donde el sarcasmo era la moneda de cambio. Se sentó junto a su tía, una mujer de voz suave pero preguntas filosas. ¿Y la novia? Otra vez solito. Ya estás en edad de sentar cabeza, ¿no crees? No hubo tiempo para responder. El padre, con su copa en alto, inició un brindis donde mencionó a todos los hijos por sus logros. Todos, menos él. No fue omisión, fue mensaje. A lo largo de la noche, el hombre asintió, brindó, se sirvió poca comida y mucho aguante. Cada vez que alguien hablaba, sentía una corriente invisible que lo empujaba a justificarse, a aclarar, a defenderse, pero no lo hizo, porque en esa mesa, hablar era abrir una herida, y él ya tenía suficientes. Su madre, en un intento de ternura, le tomó la mano y le dijo: «Tú sabes que te quiero, aunque a veces desapareces sin avisar». Esa frase, dicha con la voz más dulce del mundo, fue la daga más afilada de la noche. No importaba que él la visitara cada semana, que la llamara, que la ayudara en silencio. Para ella, siempre iba a deberle algo. La cena avanzaba como una función de teatro conocida, las mismas escenas,
los mismos personajes, las mismas frases. El hombre empezó a sentirse como un actor agotado, representando un papel que ya no quería interpretar. Pero sabía que cualquier intento de salirse del libreto sería castigado con miradas, susurros y esa sensación de haber fallado en un examen que nadie anunció. Alguien sacó una foto grupal. Todos se acomodaron. El hombre sonrió, y en ese instante sintió el vacío de saberse ausente en su propia piel. Era como si hubiera dejado su cuerpo y estuviera viendo desde afuera a un extraño fingiendo que todo estaba bien. No dolía, era peor, no se sentía nada, y ese entumecimiento emocional era el verdadero veneno. Cuando se despidieron, su madre le puso una bolsa en la mano con tarta envuelta y recuerdos reciclados. Le dio un beso en la frente y le dijo: «No tardes tanto en volver». El hombre salió al frío de la noche sin abrigo. Caminó varias cuadras sin rumbo, con la sensación de haber dejado algo importante en esa casa, pero sin saber qué. O tal vez, con el miedo de saberlo demasiado bien. Esa noche, al llegar a su apartamento, se quitó los zapatos, encendió una vela y se miró al espejo. No para peinarse, no para verse, para encontrarse, y no estaba. No quedaba mucho del que era, solo una sombra amable, entrenada para complacer. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y por primera vez en mucho tiempo lloró sin ruido, porque entendía que lo que más le dolía no era lo que le decían, sino lo que él permitía que le hicieran. Ese cumpleaños fue la trinchera donde descubrió que su energía no se la robaban con insultos, sino con afectos contaminados, que no siempre se grita para violentar, a veces se calla para manipular, que no siempre se golpea con las manos, a veces se hace con las expectativas, con los silencios, con el amor condicional. Son energías que no deseamos que se nos incorporen, pero estas son energías que nunca entran por la puerta principal. Estas se cuelan por las ventanas de la memoria y hasta del corazón. Les damos vida y sin darnos cuenta. Energías que no las quieres contigo, pero que ocupan tu espacio, tu tiempo, simplemente se instalan en ti, te observan, te leen, aprenden a pulsarte los botones y antes de que te des cuenta, estás actuando por ellas. Cambias tu forma de hablar para no incomodar, cambias tu ropa, tu risa, tus prioridades, y lo haces aunque te roben las ganas de brillar. Lo más peligroso de los ladrones de energía no es su presencia, es que hacen que te pierdas, que olvides qué querías, qué pensabas, qué soñabas, y ahí es donde empieza la verdadera tragedia, cuando ya no sabes si esa decisión fue tuya o una sugerencia disfrazada, cuando cedes tanto que ya no sabes cuánto valías antes de hacerlo. Y no siempre son personas, a veces es el sistema que te obliga a correr sin dirección. La pantalla que te exige atención constante, el algoritmo que decide qué deseas, las notificaciones que te dicen cuándo mirar, cuándo responder, cuándo existir, la ansiedad disfrazada de productividad, el cansancio con traje de éxito, la vida moderna convertida en un casino, muchas luces, mucha promesa y un alma hipotecada. No es casualidad que tantas personas se sientan vacías en plena abundancia. Lo tienen todo, pero no se tienen. Viven en ciudades repletas, pero habitan una soledad ensordecedora. Comen rápido, duermen poco, sienten menos. No hay silencio, no hay pausa, no hay escucha. Y sin esas tres cosas, ¿cómo vas a saber si aún vives? Nadie puede cuidar lo que no reconoce. Y si no sabes cuándo te vas apagando, tampoco sabrás cuándo te perdiste. Por eso este libro no es un manual de guerra, sino un espejo. No para que te veas como te ven, sino para que te veas como eres. Porque en el reflejo no está la respuesta, pero sí el inicio del camino. Y aquí es donde te confieso algo. No necesitas cambiar el mundo para recuperar tu energía. Basta con cambiar una palabra, una sola, de tengo que a elijo, de me toca a me respeto, de debo quedarme a ya no me hace bien. Así de simple.
así de revolucionario, porque el verdadero poder está en decidir desde dónde vives. Nos enseñaron a dudar de nosotros, a que si alguien nos quiere debe doler, a que si un trabajo es bueno debe agotarte, a que si algo vale la pena debe costarte la vida. Y eso, hermano, es mentira disfrazada de sabiduría, porque lo que es real no drena, sostiene, lo que es amor no exige, libera, lo que es tuyo no pesa, impulsa. De niño te decían que fueras obediente, de adulto te exigen que seas eficiente. Nadie te preguntó si eras feliz, nadie te enseñó a escuchar tu cuerpo, tu intuición, tu alma. Y por eso ahora te cuesta tanto darte permiso. Permiso para decir no quiero, permiso para parar, permiso para cerrar ciclos sin culpabilidad. Pero es justamente ese permiso el que te devuelve la vida. Y si algún día dudas, recuerda esto: no estás aquí para cumplir con las expectativas de nadie, no estás aquí para sostener vínculos unilaterales, no estás aquí para ser aprobado, corregido o moldeado, estás aquí para ser, con tu ritmo, tu rareza, tu intensidad. Y si eso incomoda, entonces no es tu lugar. Nadie te roba la energía de golpe. Te la van sacando como quien desangra una fruta con una pajilla, poco a poco, y ni siquiera notas el agujero, porque no duele al principio, solo cansa. Alguien opina de ti y sientes que debes responder. Alguien te exige una sonrisa y se la das. Alguien te llama 3 veces al día y contestas, aunque no quieras. Y así, entre gestos mínimos, el alma empieza a encogerse. No es un crimen, es un goteo. No es una explosión, es una humedad que pudre. El problema no son los otros, es ese juez que vive en tu cabeza, dictando sentencias invisibles. Tienes que estar, no puedes quedar mal, deberías entender, ponte en su lugar, no seas egoísta. Palabras dulces al oído, como veneno disfrazado de miel. El verdadero ladrón de energía no es el tóxico de turno, es la voz interna que le da llave y le deja pasar. Algunos le temen al rechazo como si fuera muerte, y no es porque no puedan estar solos, es porque no soportan la idea de que alguien piense mal de ellos. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿Qué comentarán cuando no estás? Como si la opinión ajena tuviera poder sobre tus pulmones. Vivimos en una sociedad donde la validación se volvió oxígeno, donde hay gente que respira solo cuando alguien les aplaude. ¿Y cómo no vas a estar agotado si necesitas 100 aplausos diarios para sentir que existes? La energía se va cuando discutes lo que no importa, cuando explicas lo que no necesita explicación, cuando defiendes lo que nadie ataca, cuando cargas con culpas heredadas y con miedos prestados. Se va cuando repites rutinas que te secan, cuando haces favores que no te nacen, cuando dices sí para no incomodar, para evitar miradas, para no romper lo frágil que los demás han construido contigo. No naciste para cargar, naciste para crear, pero te enseñaron que el amor se gana sirviendo, que el respeto se compra aguantando, que la paz es ausencia de conflicto y no la presencia de uno mismo. Te enseñaron a ser luz para otros, pero no a ser tu propio faro. Entonces te fuiste vaciando, brillando para todos, menos para ti. Y llega un momento en que el cuerpo empieza a hablar, no con palabras, con cansancio, con insomnio, con ansiedad en la boca del estómago, con esa sensación de estar en todos lados, menos en ti. No es estrés, es traición. Y no a los demás, a ti mismo, porque has permitido demasiado, has tolerado lo intolerable, has silenciado tus límites con excusas que suenan a compasión pero son miedo disfrazado. Hay que decirlo claro, no todo el mundo merece acceso a tu alma, no todos los que te tocan, te cuidan, no todos los que te escuchan, te entienden, no todos los que te necesitan, te aman. La energía es sagrada, no se comparte por costumbre, se entrega con conciencia, porque si no la cuidas tú, nadie más lo hará. Y no hablamos de egoísmo, hablamos de dignidad,
de reconocer que tú también importas, que descansar es tan espiritual como meditar, que poner límites es más sanador que perdonar sin condiciones, que cerrar puertas es a veces el acto más sagrado de amor propio. Vivimos rodeados de fantasmas energéticos, esa pareja que no te ama pero no te suelta, ese amigo que solo aparece cuando necesita algo, esa familia que te culpa por no encajar, ese trabajo que te exprime mientras sonríe. No hacen ruido, pero drenan, no gritan, pero aplastan, y uno se queda ahí por miedo, por culpa, por costumbre, como si ser infeliz fuera una forma de pagar la renta del cariño. La verdadera revolución no empieza con pancartas, empieza con un no firme, sin odio, sin gritos, sin drama, un no que cuida, que protege, que honra lo que eres, ese no que nadie te enseñó a decir, pero que ahora te está salvando la vida. Y mientras tanto, en alguna esquina del alma, un cansancio crónico se convierte en tristeza muda, y esa tristeza empieza a moldearte los hombros, la voz, la mirada. Ya no caminas, te arrastras, ya no sueñas, sobrevives, ya no ríes, finges, hasta que un día te das cuenta, no estás viviendo, estás cumpliendo. Pero no todo está perdido, nunca lo está. Porque basta un instante de conciencia para encender la chispa, basta un segundo de lucidez para decidir que tu energía es tuya, que no la das por lástima, ni por miedo, ni por costumbre, que no vas a pagar más peajes para que los otros estén cómodos mientras tú te apagas. Hoy puedes recuperar lo que es tuyo. Puedes limpiar tu campo energético como quien barre un templo. Puedes despedir a quien ya no vibra contigo, sin resentimiento, sin teatro. Puedes volver a ti, a tu cuerpo, a tu silencio, a ese lugar donde nadie te exige, donde solo eres. Y ahí, en esa intimidad sagrada, empieza la verdadera sanación. Porque al final, hermano de luz, no viniste a cargar las sombras ajenas, viniste a encender tu propia llama. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, es un acto de amor inmenso. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. A una mujer llamada Lía le decían que tenía una luz especial, que era fuerte, que era buena, que era demasiado noble para este mundo. Lo decían como un elogio, pero Lía ya no lo sentía así. Tenía 35 años, 2 hijos, una pareja exigente, un trabajo que parecía un matrimonio más, y una casa donde todo dependía de ella. No podía enfermarse, no podía gritar, no podía caerse, porque si lo hacía, todo a su alrededor tambaleaba. Nadie se lo había pedido directamente, pero todos lo esperaban, y ella cumplía. Una mañana, después de una discusión silenciosa con su pareja, de esas que se pelean con gestos, con ausencias, con respuestas de una sola palabra, Lía sintió que algo dentro de ella se apagaba. No fue un grito ni un colapso, fue algo peor, indiferencia. Ya no quería convencer, ni explicar, ni sostener. Se sentó en la cocina con un café que ya no sabía a nada y pensó, ¿cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por cómo me siento? No supo la respuesta. No se la había hecho nunca. Esa pregunta sola ya era un acto de rebeldía. No le dolía tanto que otros no la cuidaran. Le dolía que ella misma se había dejado de lado, que había convertido la entrega en deber, el amor en servicio, la empatía en agotamiento. Era una mujer rota por su propio buen corazón. Y no estaba sola, hay miles, millones, como ella. Personas que asumen culpas que no les corresponden, que sienten que si no están disponibles decepcionan, que viven como si el mundo se fuera a caer si se desconectan un día. Personas que han confundido ser buenas con ser absorbidas, que sonríen por fuera mientras adentro lloran en silencio, que creen que poner límites es egoísta y que decir yo primero es traicionar a los demás. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que el mundo se aprovecha,
que muchos ven esa bondad incondicional y en lugar de cuidarla, la exprimen, no siempre por maldad, a veces por costumbre, porque quien da todo enseña a los demás a esperar todo, y una vez que eso se instala, se convierte en contrato, invisible, pero real. Entonces llega el cansancio, no el físico, el del alma, un tipo de agotamiento que no se cura con dormir. Es como si algo en el pecho estuviera siempre abierto, siempre disponible, siempre expuesto, un cuerpo que se vuelve alarma, una mente que se apaga en piloto automático, una energía que no alcanza ni para sentir placer. Hay un tipo de personas que saben exactamente qué es esto, las que han llorado en el baño para que nadie las vea, las que sonríen cuando por dentro se derrumban, las que necesitan que alguien les diga de una vez por todas, no estás siendo buena, estás siendo invisible. Pero aquí viene la parte hermosa. Todo eso se puede desarmar, porque esa entrega excesiva no es tu esencia, es tu estrategia, una que nació para protegerte, para hacerte sentir querido, útil, aceptado. Pero tú no naciste para complacer, naciste para brillar. Y la luz que brilla por miedo a la oscuridad de otros no es luz, es sombra fingida. Empezar a sanar no es dejar de dar, es empezar a darse también a uno mismo. Es recordar que no estás en deuda con nadie, que tú también mereces prioridad, que ser buena persona no implica sacrificarte, implica ser coherente. Y la coherencia a veces dice, no puedo ahora, hoy necesito silencio, esto me está drenando. Y sí, dolerá, porque cuando cambias el rol que los demás esperan de ti, algunos se irán, otros se molestarán, algunos dirán que cambiaste, y tendrán razón. Cambiaste, te volviste fiel a ti, te sacaste el disfraz de incondicional, empezaste a respetar tu energía, a valorarte no por lo que das, sino por lo que eres. No se trata de dejar de ayudar, se trata de no hacerlo a costa de ti. No se trata de volverse frío, se trata de no volverse ceniza, porque una luz que se apaga por alumbrar a todos deja al mundo más oscuro. Esta es tu señal, alma noble. Ya es hora de bajar los brazos, pero no por derrota, por descanso, por lucidez, por respeto. Tu tiempo no está acabado, estás extenuado, tu mente no está perdida, está saturada, tu energía no es poca, está mal distribuida. Y todo eso puede cambiar, porque no siempre es la gente. A veces es el personaje que te obligaste a sostener, el que sonríe para evitar preguntas, el que cede para no incomodar, el que opina lo justo para no quedar mal. Ese disfraz, tejido con hilos de miedo al rechazo y necesidad de pertenecer, pesa más que cualquier jornada laboral, y lo llevas puesto desde antes de salir de casa, incluso cuando no hay nadie mirando. Los verdaderos ladrones de energía no siempre llegan con rostro ajeno. A veces habitan en tu propio reflejo, en esa versión domesticada de ti que aprendiste a fabricar para sobrevivir. Porque antes de aprender a ser tú, te enseñaron a no molestar. No es casualidad que tantas personas terminen su día sin recordar un solo momento en el que hayan respirado con el cuerpo entero. Se nos fue normalizando la tensión constante, el tener que estar disponibles, atentos, correctos, agradables, no por bondad, sino por condicionamiento. Y en esa maratón de aparentar funcionalidad, vamos dejando partes nuestras en cada interacción, como si nuestras emociones fueran monedas y el afecto ajeno un peaje. Esa forma de vivir cansa, no porque estemos haciendo demasiado, sino porque casi nada de lo que hacemos tiene raíz en lo auténtico. Hay entornos que cansan más que un maratón, oficinas donde las miradas pesan más que las tareas, familias donde no se habla, pero se juzga con el silencio, grupos sociales donde hay que disfrazarse para ser aceptado, y dentro de cada uno el cuerpo, que empieza a doler sin razón, a resistirse sin entender por qué, a acumular molestias como si fueran cartas que nadie quiere leer. Porque el cuerpo, ese sabio ignorado,
Es el primero en darse cuenta cuando algo o alguien te está quitando energía, solo que hemos perdido el arte de escucharlo. La tribu Caurima existió alguna vez, aunque ya no aparezca en los mapas, tal vez porque nunca se dejó colonizar del todo. Vivían entre los pliegues más indomables del Alto Orinoco, donde el río canta con voz de selva y la niebla amanece tocando las copas de los árboles como un ritual. Los Caurima no medían el tiempo en días ni en lunas, lo contaban en fuegos. Cada fogata encendida al anochecer era una conversación con el alma, un pacto de silencio compartido. No tenían templos porque el templo era el cuerpo. No adoraban dioses porque creían que el verdadero espíritu se manifiesta cuando uno cuida lo invisible, la energía que sostiene la risa, la atención que se ofrece sin invadir, el aliento que no se desperdicia hablando de más. Para los Caurima, los verdaderos ladrones no eran quienes robaban cosas, sino quienes robaban tiempo, atención o paz interior. La cultura entera giraba en torno al cuidado del aliento vital, ese fuego interno que debía protegerse como un templo. En sus rituales, si alguien hablaba demasiado o invadía la calma del otro sin pedir permiso, se consideraba una falta grave. Sabían que lo más valioso no era el oro, sino la energía que te sostiene despierto por dentro. Nosotros, en cambio, hemos aprendido a regalarla como si nada, a justificar la entrega incluso cuando nadie la pidió, a pagar con vitalidad la pertenencia en espacios que no nos nutren. Y cuando esa energía se va, no queda solo cansancio, queda confusión, porque sin energía se pierde también la claridad, la dirección, el deseo. Uno comienza a decir sí sin saber por qué, a postergar lo importante, a aceptar migajas con tal de no pelear. Es entonces cuando las decisiones ya no se toman desde la conciencia, sino desde la supervivencia. Y sobrevivir es una forma muy sutil de traicionarse. No hace falta una tragedia para sentir que algo se ha quebrado. Basta con 1000 concesiones pequeñas repetidas cada día. Basta con no defender la propia luz. Y aún así, hay algo que se puede hacer, pero primero hay que verlo, sin excusas, sin adornos, sin culpables. Ver en qué lugares, con qué personas, en qué rutinas se te va la vida sin que te des cuenta. No para salir corriendo, sino para empezar a elegir desde otro lugar. Porque tu energía no es un recurso infinito, es un lenguaje, un mapa, una brújula. Y si no aprendes a protegerla, otros aprenderán a usarla. Y lo harán con naturalidad, porque les enseñaste que estabas disponible. Y lo peor no es que lo hagan, lo peor es que tú lo permitas. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. No fue una guerra, ni una tragedia viral, fue una decisión diminuta, un gesto casi invisible que, sin embargo, lo cambió todo. Clara tenía 28 años y una habilidad peculiar para vivir como si no pasara nada. Aprendió desde niña a sonreír en los momentos equivocados, a decir todo bien, incluso cuando la garganta le ardía de gritarse por dentro. Lo suyo era funcionar, ser útil, no fallar. Lo llamaban responsabilidad, pero era miedo. Ese día tenía una entrevista, un nuevo puesto, un nuevo sueldo, nuevas promesas que colgaban como trajes ajenos en el perchero de su futuro. Se despertó como siempre, revisó el móvil, apuró el café, metió la barriga frente al espejo. Todo estaba en orden, todo menos ella, porque esa mañana su hijo le pidió que no se fuera, solo eso. «Mamá, no vayas hoy». No gritó, no lloró, solo lo dijo, con los ojos rojos de una noche con fiebre. Pero Clara ya había elegido, otra vez. «No puedo ahora, mi amor, es importante». Eso fue todo. Llegó tarde. Se distrajo en el metro. Le dolía la cabeza, pero no era el cuerpo. Era su intuición pateando la puerta de su conciencia. Al llegar todo salió mal. La voz tembló, la sonrisa forzada.
Respondió cosas que no sentía y vendió una versión tan pulida de sí misma que terminó olvidando la real. La entrevista duró 20 minutos. Le dijeron, te llamamos. Y no llamaron. De regreso a casa, su hijo ya dormía. En la mesita de noche había un dibujo, un corazón mal hecho y una frase torcida. Yo te cuido aunque tú no estés. Clara no lloró. Clara sintió un clic, pero no el clic de la revelación, sino el de la pérdida, de ese momento que ya no volverá, de ese instante donde pudo haber elegido diferente y no lo hizo. Ese clic, el que suena cuando se cierra la puerta por dentro y nadie queda para abrirla. Y es que así son los verdaderos ladrones de energía. No entran rompiendo ventanas, entran con tu permiso, se disfrazan de deber, de exigencia, de urgencia. Y tú, por miedo a perder lo que crees que necesitas, entregas lo que de verdad te sostiene. Lo más cruel es que nadie lo nota, nadie te culpa, nadie te señala, porque lo llaman madurez, profesionalismo, hacer lo correcto. Pero tú lo sabes, hay clics que suenan por dentro como una alarma, pero llegas tarde y lo sabes. Hay una frase que da vueltas por ahí. Si no sabes quién es el salvador del grupo, probablemente eres tú. Y no siempre es bonito, porque el salvador termina enfermo, quemado, solo. Se convierte en la columna que sostiene la casa de otros, pero su propio techo gotea, se rompe, se viene abajo. Porque nadie puede salvar a todos sin empezar a hundirse. Ni siquiera Jesús cargó todo solo. Ni Buda iluminó a los demás sin antes sentarse consigo. Pero hay personas que viven como si tuvieran la responsabilidad de sanar el mundo, y cuando no lo logran, se culpan. ¿Y sabes dónde empieza el robo de energía más feroz? En el silencio. En esos pequeños acuerdos que no se dicen pero se entienden. El tú siempre puedes, el ella nunca se enoja, el él es fuerte, no necesita ayuda. Esos pactos invisibles que transforman a una persona en recurso, y lo más duro es que quien vive ahí muchas veces no lo nota. Cree que es su carácter, su forma de ser, su naturaleza. Pero no es así. Es un disfraz que nació por miedo a perder el amor, porque en el fondo hay una idea profundamente instalada: si no sirvo, no valgo. Eso lo aprendimos desde chicos, a veces con padres ausentes, a veces con padres exigentes, a veces con padres que amaban pero estaban rotos. Aprendimos a estar atentos, a ser útiles, a no molestar. Aprendimos que recibir cariño tenía condiciones, que había que merecerlo, que no bastaba con ser, había que hacer reír, hacer favores, hacer de todo, menos hacer pausa. Y desde ahí empezamos a postergarnos, a cuidar antes que cuidarnos, a comprender antes que ser comprendidos, a dar, hasta quedarnos vacíos. Y aquí viene el punto. La bondad auténtica no agota. Lo que agota es la deformación de la bondad. Lo que cansa no es ser generoso, es vivir desde la culpa, desde la obligación, desde el miedo al rechazo. Es no tener un rincón sagrado donde uno pueda ser sin deber nada, sin tener que dar explicaciones, sin tener que sonreír por obligación, sin estar disponible para todo el mundo como si fuéramos un supermercado emocional abierto las 24 horas. Cuando uno empieza a despertar, lo primero que duele es darse cuenta de cuántas cosas uno permitió. No porque fuera tonto, sino porque creía que así funcionaba el amor. El amor como sacrificio, como renuncia, como desgaste. Y eso no es amor, es autoabandono con moño. Es fácil reconocer a un ladrón de energía cuando es violento, manipulador o evidente. Pero los más peligrosos son los sutiles, los que se victimizan, los que te hacen sentir que siempre estás en deuda, los que te exigen sin palabras, los que lloran cuando pones un límite. Son los que se cuelgan de tu luz sin pedir permiso, los que no te gritan, pero te culpan, los que no te obligan, pero te presionan con silencios. Esos desgastan más que una tormenta.
Y no siempre es alguien externo. A veces el peor ladrón de energía es la voz interna que nos repite: no seas egoísta. Si no ayudas, ¿quién lo hará? Eres fuerte, aguanta un poco más. Esa voz no es tu conciencia, es tu miedo con micrófono. Es la parte de ti que aprendió a sobrevivir siendo útil, pero ahora ya no necesitas sobrevivir, necesitas vivir. Vivimos en una época donde se romantiza la entrega total, donde el ideal es ser multitasking, resolutivo, siempre amable, eternamente disponible. Y eso es una trampa, porque nadie puede con todo, porque nadie puede dar sin recibir, porque incluso el sol necesita pausas, también se esconde. Por eso hoy quiero decirte esto con todo el amor y toda la crudeza. No tienes que demostrar nada. No tienes que estar para todos, no tienes que ser perfecto, no tienes que sostener vínculos que te exprimen. Puedes irte, puedes decir no, puedes poner distancia sin dejar de amar, puedes cansarte, puedes llorar, puedes dejar de cargar lo que no es tuyo. Y si alguien se aleja por eso, celebra, porque quien no te acepta libre, no te acepta, quien solo te quiere útil, no te quiere. Quien se molesta cuando te priorizas, nunca te vio de verdad, y tú mereces ser visto, no como herramienta, como ser humano, con necesidades, con días grises, con límites, con pausas. Esto no es una revolución contra los demás, es una reconciliación contigo. Es el momento en que dejas de traicionarte para encajar, en que te reconoces como merecedor sin tener que ganarte el derecho, en que entiendes que tu energía es sagrada, que no es para todos, que se entrega con conciencia, no con culpa. Aquí no se trata de ser fuerte todo el tiempo, se trata de no volverte invisible por complacer. Aquí no se trata de odiar a quienes te drenaron, se trata de perdonarte por permitirlo. Aquí no se trata de cerrar el corazón, se trata de cerrar las fugas. Y cuando lo hagas, algo maravilloso ocurrirá. Volverás a sentirte, a escucharte, a elegir, a vibrar distinto, a atraer personas y experiencias que no quieran algo de ti, sino contigo. Y ahí, hermano, hermana, la vida cambia. La vida no está hecha para que te extingas en nombre del otro. No viniste a cargar con culpas heredadas, con deberes emocionales que nunca firmaste. Tampoco viniste a sostener vínculos que se alimentan de tu miedo a soltar. Lo que diste desde el amor, bendice. Pero lo que diste desde la necesidad de ser querido, consume. Y si consumes tu luz para iluminar pasillos ajenos, no es generosidad, es olvido de ti. Ningún corazón soporta vivir siendo refugio para todos y hogar para nadie, ni siquiera para sí mismo. Cuando te acostumbras a estar siempre ahí, para todos, a cualquier hora, en cualquier estado, llega un día en que ya no sabes dónde terminan ellos y dónde empiezas tú. No reconoces tu deseo porque aprendiste a priorizar el deseo de otros. No escuchas tu dolor porque aprendiste a atender primero el dolor de todos los demás. La empatía mal entendida se convierte en abandono disfrazado de bondad. El alma buena no necesita volverse dura, necesita volverse justa, primero contigo, porque si tú no te respetas, todos los espejos que te rodean mostrarán ese mismo trato. El mundo responde a la vibración que emites, y si lo que vibras es «yo puedo con todo», eso es exactamente lo que te exigirán. Si lo que vibras es «yo me encargo», eso es lo que te pedirán. Pero si lo que vibras es «yo también necesito», entonces los vínculos se reconfiguran. Algunos se irán, otros se quedarán, pero ya no para recibir, sino para caminar contigo. No hace falta cambiar tu esencia para sanar, basta con dejar de traicionarla. No tienes que volverte frío, ni egoísta, ni indiferente. Solo necesitas aprender a elegirte, a nombrarte, a ponerte en la lista, no al final, no después de todo, al centro. Porque si tú no estás bien, nada de lo que construyes se sostiene. La amabilidad sin límites no es virtud, es una renuncia lenta. Y si aparece el miedo, ese que susurra,
Te van a dejar si te eliges. No eres tan importante. Sin ti se caen todos. Respira hondo. Recuerda que ese miedo no eres tú. Es la versión antigua de ti, la que aprendió que el amor había que ganárselo. Pero hoy ya sabes que el amor que se gana con sacrificio no es amor. Es adicción emocional. Es dependencia afectiva disfrazada de nobleza. Los ladrones de energía no siempre llegan con intención de robar. A veces solo saben relacionarse así. Esperan, exigen, consumen, absorben, sin ver que al otro lado hay un ser humano que también necesita. Y cuando tú, sin darte cuenta, te posicionas como el que siempre puede, dejas de ser persona para convertirte en recurso, en solución, en soporte. Y los recursos no descansan, no sienten, no reclaman, solo cumplen. Pero tú no eres un recurso, eres vida, eres alma que respira, eres cuerpo que pulsa, eres existencia digna de pausa, de gozo, de prioridad. La buena persona que quiere serlo todo para todos acaba siendo nada para sí, y cuando eso ocurre, la vida se vuelve monótona, gris, sin sabor. El cansancio se vuelve permanente, la risa desaparece, el deseo se apaga, porque nadie puede sostener la bondad a costa de sí mismo sin romperse por dentro. Y ese quiebre, cuando llega, no siempre hace ruido. A veces solo se manifiesta en la falta de entusiasmo, en la necesidad de escapar, en las ganas de dormir para no sentir más. A veces el cuerpo se enferma, no por fragilidad, sino por fidelidad, por lealtad a una vida que no se atreve a gritar. El dolor físico aparece como mensajero del dolor emocional ignorado. Y no es casualidad, es coherencia biológica. Lo que no sanas con conciencia se manifiesta con síntomas. Por eso, escucha tu cuerpo, tu energía, tu deseo, tu voz. Deja de callarte para evitar conflictos. Deja de justificar lo injustificable. Deja de quedarte donde ya no hay espacio para ti y no esperes un colapso para hacer el cambio. No esperes que todo duela para por fin mirarte. Puedes elegirte ahora, sin drama, sin escándalo, sin disculpas. No estás siendo injusto por priorizarte, estás siendo libre. Y eso, en un mundo que glorifica el sacrificio, es un acto de valentía. Estás siendo coherente. Y eso, en una sociedad que premia la disponibilidad perpetua, es un acto de revolución. Vas a perder personas, sí, pero también vas a encontrarte. Y cuando te encuentres, cuando realmente te habites, vas a atraer desde otro lugar. Ya no vendrán a ti por lo que das, vendrán por lo que eres. Y tú no tendrás que sostener nada, solo caminar acompañado. La buena persona no es la que se deja para después. Es la que se incluye, es la que cuida sin descuidarse, es la que ama sin borrarse, es la que da desde la abundancia, no desde la carencia, es la que sabe cuándo quedarse y cuándo irse. Este es el principio, la primera página de tu vida sin cadenas invisibles, la historia donde no hay héroes agotados, ni mártires emocionales, ni luz entregada sin criterio. Esta vez, no viniste a salvar, viniste a vivir, a sanar, a reír, a disfrutar, a darte todo eso que tantas veces negaste por amor malentendido. En un rincón del mundo, donde el reloj se movía lento pero la ansiedad corría como un animal suelto, Mateo esperaba su turno en una sala bancaria iluminada por luces frías y rodeado de suspiros vencidos. No parecía un lugar para las historias, y sin embargo, fue justo allí donde comenzó a vaciarse. Tenía en la mano un número, el 128. En la pantalla todavía iba por el 94. Cada llamada era una punzada de realidad. Cada siguiente era una prueba de paciencia para almas que ya habían perdido la fe en el sistema. Pero Mateo no estaba ahí solo por un trámite, estaba huyendo. De una competencia que no eligó, de una comparación que no buscó, de una envidia que jamás provocó.
Sentado a su derecha, un hombre con traje ajustado hablaba por teléfono con voz alta, queriendo ser escuchado por todos. Claro, cerramos el trato en 3 cifras. Mañana mismo me lo firman. A su izquierda, una mujer con pinta de ejecutiva revisaba una hoja llena de cifras, tachaba, escribía, fruncía el ceño. Y Mateo, con sus zapatillas desgastadas y una carpeta con papeles manoseados, empezaba a sentir que no encajaba en ningún sitio, como si la vida le estuviera mostrando su reflejo en un espejo roto. Hacía 3 semanas había perdido una oportunidad laboral porque alguien más joven, con menos experiencia pero mejor sonrisa, se la había llevado. Tienes el perfil perfecto, pero necesitamos una energía más fresca, le dijeron. Como si la experiencia pesara, como si la madurez agotara, como si tener cicatrices fuese un defecto. Y desde entonces la duda lo masticaba por dentro. ¿Estoy quedándome atrás? Recordó cuando su compañero de universidad, ese que siempre copiaba en los exámenes, había publicado en redes una foto desde Dubái, con un café de oro y una frase motivacional reciclada. Si yo puedo, tú también. Mateo cerró el teléfono esa vez, pero la frase se le incrustó en el pecho como una espina invisible, como si la culpa fuera suya por no lograrlo también, como si la felicidad ajena le gritara su fracaso en silencio. No era la primera vez que sentía que le robaban la energía, pero esta vez era diferente. Esta vez no era una persona manipuladora ni una relación tóxica. Era el mundo entero. Era el sistema que le decía que ya no era suficiente, que su paso lento era inaceptable, que su silencio era sospechoso, que su paz era pereza. Una niña comenzó a llorar al fondo. Una madre intentaba calmarla sin éxito. Un anciano dormía con la boca entreabierta. Una pareja discutía en silencio. Y Mateo, en medio de esa orquesta de rutinas rotas, sintió que algo dentro de él se encendía. No era rabia, era lucidez. ¿Y si no soy yo el que está fallando? ¿Y si el error es querer vivir al ritmo de lo que agota? Entonces recordó una frase que había leído en algún rincón olvidado, que el pez que nada contracorriente no está perdido, está despierto. Y Mateo, por primera vez en mucho tiempo, dejó de mirar la pantalla de turnos. Miró sus manos, miró la carpeta, miró a la gente, y se vio, se reconoció. Entendió que había estado regalando su energía al juicio, a la comparación, a la expectativa ajena. Cuando por fin llamaron su número, se levantó sin prisa. Caminó como quien recupera el paso, como quien no llega tarde a ningún lado, porque se está encontrando. El funcionario lo miró con cara de rutina. Mateo respondió con una sonrisa breve. Había comenzado el trámite más importante de su vida, dejar de pedir permiso para ser. Y mientras salía del banco, con el sol golpeando suave su rostro, entendió que el verdadero ladrón de energía no era una persona ni un evento. Era ese constante acto de vivir para ser validado, de correr para alcanzar un molde, de olvidarse por encajar. Ese día, en la sala de espera más común del mundo, Mateo decidió que su energía ya no se negociaba, y aunque afuera el mundo seguía igual, algo en él había cambiado para siempre. No siempre es la exigencia lo que nos agota, es el disfraz. Es intentar ser la versión mejorada de uno mismo sin haber respirado, siquiera, la versión real. Es construir una biografía para LinkedIn mientras se descuida el alma que escribe los días. Es hablar de proyectos sin habitar el presente. Es responder con sonrisas automáticas, mientras por dentro una parte de ti grita pidiendo agua, sombra y silencio. La buena noticia es que no necesitas una revolución externa para volver a ti. A veces basta un minuto de lucidez, como le ocurrió a Mateo. Basta un clic, ese momento íntimo, secreto, donde dejas de empujar y empiezas a recordar, donde entiendes que la prisa no es urgencia, es ruido, que la ansiedad no es debilidad, es un alma saturada de expectativas ajenas, que la comparación no es motivación, es veneno disfrazado de ambición.
Hay una dignidad silenciosa en quien decide no competir, no correr, no gritar más fuerte, en quien elige caminar al ritmo de su alma, aunque todo el mundo vaya en auto, en quien no busca destacar, sino habitar, en quien no quiere impresionar, sino tocar, en quien no quiere que lo admiren, sino que lo vean. Este mundo ya tiene suficientes actores interpretando papeles que no sienten. Lo que falta es verdad, gente que viva con sus dudas a la vista, con su cansancio a cuestas, con sus errores sin justificar, gente que inspire no por sus logros, sino por su coherencia, por su libertad, por su silencio no impostado, por su alegría no ensayada. Tu energía no se renueva con spa ni con retiros de fin de semana. Se renueva cuando decides dejar de actuar, cuando bajas la voz interior que juzga, compara y acelera, cuando recuerdas que no viniste a demostrar, sino a experimentar, que no estás aquí para alcanzar nada, sino para habitarlo todo, que no eres un resultado, eres una expresión, y que mientras más fiel eres a ti, más luz creas, porque donde hay verdad, hay electricidad. No necesitas hacer grandes cosas para ser grande. Basta con ser tú, pero de verdad, sin versiones beta, sin edición, sin excusas, con tu caos, tu belleza, tu sombra y tu canción. Porque la vida no premia al que más corre, sino al que más vibra. Y cuando tu vibración nace de tu coherencia, te vuelves un faro, no para que te sigan, sino para que otros también se recuerden. Así como Mateo en esa sala llena de ruidos ajenos, quizás tú también estás a un clic de volver a ti. No necesitas una señal del universo, solo una rendición a tu verdad. Entonces miras como no siempre es la gente tóxica o los traumas los que nos apagan. La mayor parte de las veces es el hábito. Tantas veces nos intoxicamos sin darnos cuenta con una rutina de decisiones pequeñas que, una tras otra, van alejando tu vida de tu vida. Y lo más peligroso, que no duele, que no sangra, que no alarma, solo anestesia. Y mientras crees que estás bien porque no estás llorando, tu energía vital se va desangrando en pestañas abiertas, en mensajes respondidos sin ganas, en conversaciones que no llevan a nada, en videos que ni recuerdas, en tareas que repites por inercia. Y no lo ves, no porque seas tonto, sino porque todos lo hacen. Porque hemos convertido la desconexión en cultura y la llamamos estar ocupado. Y entonces, sin saber cómo, te encuentras con el alma en modo ahorro de energía. Y el cuerpo también, no porque falte pasión, sino porque sobra dispersión. Porque tu atención está secuestrada por un mundo que te exige estar en todo, menos en ti. Nadie te dice que cada vez que postergas algo importante por una pequeña dosis de placer inmediato, no solo pierdes tiempo, pierdes confianza en ti, porque la procrastinación no es pereza, es abandono, es desconfiar de tu propia capacidad de sostener el fuego cuando arde el propósito. Es elegir el alivio instantáneo por encima de la construcción real. Y lo peor es que no se nota al principio. Pero un día te levantas y ya no sabes por qué haces lo que haces. Y no es magia negra, es solo falta de dirección, porque donde no hay un rumbo claro, cualquier deseo se vuelve prioridad. El scroll, el impulso, el drama ajeno, el meme oportuno, todo vale más que tu propia misión, y eso drena. No existe la energía sexual, tampoco existe la espiritual, ni la creativa, ni la emocional. No hay tipos, solo hay una, la energía de estar vivo. Y es tan poderosa que no necesita etiqueta, no viene con manual, no te pide permiso, solo está. Y como toda fuerza sin forma, toma la que tú le das, la forma de tu deseo, de tu atención, de tu miedo, de tu compulsión. La energía de la vida es como el agua, puede regar un jardín o inundar una ciudad, puede nutrir o arrasar, puede convertirse en arte, en compasión, en placer, en claridad, pero si no la encauzas, buscará cauces y los encontrará donde menos lo esperas,
en la ira que no entiendes, en el deseo que te confunde, en la rutina que te absorbe, en la pantalla que no puedes soltar. La vida no te roba energía, la dispersas tú, cada vez que corres detrás de lo que no te llena, de lo que no te representa, de lo que solo sirve para aparentar. La malgastas en conversaciones que no te importan, en excusas que repites para no cambiar, en personas que solo confirman la idea triste que tienes de ti. Y entonces dices, estoy cansado, pero no es cansancio, es fuga, es ruido interno que no se apaga, es una energía que se volvió ansiedad porque no le diste dirección, porque no le diste espacio, porque la transformaste en 1000 distracciones y en ninguna presencia. No necesitas más energía, necesitas dejar de regalarla, necesitas detenerte lo suficiente como para recordar qué te hace bien de verdad, qué te enciende sin agotarte, qué te hace olvidar el reloj, no porque huyes del tiempo, sino porque lo habitas. No se trata de hacer más, sino de hacerte cargo, de entender que tu cuerpo, tus palabras, tu mirada son canales, y que según lo que dejes pasar por ellos, crearás belleza o crearás ruido. Por eso lo urgente no es encontrar más motivación. Lo urgente es encontrar dirección, porque cuando todo parece importante, nada lo es. Y entonces quedas atrapado en el espejismo del casi, casi feliz, casi libre, casi en paz. Pero el casi no enciende el alma, solo la desgasta. El alma no necesita velocidad, necesita verdad, necesita coherencia, y cada vez que sigues lo que no es tuyo, tu energía se apaga un poco más, como una vela que arde sin propósito hasta consumirse, como un río que corre sin causa y termina estancado. No hay energía sexual, no hay energía espiritual, hay energía, y si no la diriges tú, alguien más lo hará. El algoritmo, la culpa, el mercado, el pasado, la carencia, la presión. La vida no se trata de tener energía, sino de ser lo suficientemente consciente para no diluirla, para no convertirla en ruido, para no empujarla hacia lo que te aleja. Y ese es el clic, no el clic del control remoto, sino el del alma cuando recuerda que puede dirigir la orquesta, que no necesita más fuerza, sino más claridad, que cuando hay claridad, hay enfoque, y cuando hay enfoque, el universo deja de parecer una carga y se convierte en un canal. Dirige tu energía como quien honra una llama, porque eso es, una llama, y según cómo la uses, puede alumbrar tu camino o quemarte por dentro. La elección, aunque duela, siempre ha sido tuya. ¿Y cuántas veces nos dejamos guiar por las compulsiones de moda? El sexo como escape, el trabajo como adicción disfrazada de éxito, la productividad como droga socialmente aceptada. Y mientras tanto, nuestro fuego interior se convierte en humo, porque el deseo sin conciencia no eleva, desgasta. El deseo sin presencia no libera, esclaviza. Necesitamos crear momentos para nosotros, espacios sagrados donde no haya compulsividad, donde podamos escuchar lo que realmente queremos, no lo que se espera, no lo que vende, no lo que es tendencia, sino lo que arde en el corazón cuando todo está en silencio. Y para eso hace falta algo que no se vende en tiendas: coraje. Coraje para decir que no, para cerrar pestañas, cerrar puertas, cerrar ciclos, para detenerse cuando todo empuja a seguir corriendo, para incomodar al sistema con tu calma, para dejar de perseguir lo que no vibra contigo, para entender que no todos los deseos merecen tu energía. La mayor revolución de este tiempo no es espiritual ni política, es energética. Es la de recuperar el control sobre lo que alimenta tu vida. Es la de elegir qué pensamientos riegas, qué hábitos sostienes, qué emociones nutres, qué batallas valen tu energía. Porque el clic no ocurre por iluminación divina, ocurre cuando decides dejar de rendirte ante lo que te desvía. Y no, no es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Pero mira a tu alrededor. La mayoría vive anestesiada, conectada a todo menos a sí misma. No porque no quieran despertar, sino porque no saben cómo parar.
porque confunden el ruido con la vida y el silencio con fracaso. Por eso este mensaje no es una solución mágica, es un espejo, uno que no te promete caminos, pero te recuerda que puedes construir el tuyo, uno que no te exige perfección, pero te invita a presencia, uno que no te grita, hazlo ya, pero te susurra, comienza por ti, porque si no recuperas tu energía, alguien más la usará. Y si no decides tu rumbo, otros decidirán tu destino. Y si no haces clic, te seguirán desconectando con cada notificación, cada tendencia, cada debería que no nace de ti. Este no es un mensaje final, es una intersección, el punto medio donde puedes cambiar de dirección, donde puedes soltar la compulsividad disfrazada de normalidad y volver a casa, a tu centro, a tu fuego. Ahí es donde empieza todo, donde la vida, por fin, deja de ser un loop y se convierte en creación. En un rincón del mundo, donde la vida se resume en la rutina de los semáforos y los relojes que apremian, sucedió algo que parece pequeño, pero que si lo miras bien, lo cambia todo. Una mujer, madre, esposa y gerente de su propio agotamiento, se encontraba en la cocina a las 8 de la noche. El vapor de la olla subía como un suspiro del alma. El televisor encendido, los hijos discutiendo por la clave del wifi, el esposo preguntando si había leche para el desayuno de mañana. Y en medio de eso, ella, con el cuerpo presente pero el alma vaciada. Ahí es cuando lo notó. Su energía no estaba. La había extraviado en 1000 entregas diminutas, todas justificadas, todas socialmente aplaudidas, pero igual de devastadoras. Comencemos por ahí. Los ladrones de energía no siempre llevan pasamontañas. Algunos llegan con sonrisas, con promesas, con la frase «es por tu bien». Otros se visten de responsabilidad, de eficiencia, de éxito. Algunos incluso tienen tu propio rostro en el espejo. Por eso hay que saber reírnos de ellos, porque si no nos reímos, nos destruyen. Hay ladrones que se sientan a tu lado en la oficina, con un café en la mano y una queja en la otra. No se cansan nunca. Siempre tienen algo negativo que decir. El clima, la economía, el jefe, el perro del vecino, la humanidad. Todo es motivo para desangrarse emocionalmente, y si te descuidas, te conviertes en su transfusión. Están los otros, los sutiles, los que cada vez que compartes una alegría, responden con una historia peor. Acabas de comprar tu primer coche y te recuerdan que los seguros están por las nubes. Tienes un nuevo amor y te cuentan su divorcio, ladrón de energía disfrazado de realista. No olvidemos al que compite en todo. Te dice que durmió solo 4 horas pero que está perfecto, que fue al gimnasio, cocinó, trabajó, leyó un libro y aún tiene tiempo para un podcast y 2 llamadas. Lo peor es que no lo hace para motivarte, sino para invalidarte, porque si tú estás bien, él se siente menos. Y hay otros más insidiosos, los ladrones de energía que viven dentro, esa voz interna que no deja de juzgarte, que te dice que no hiciste suficiente, que podías haber sido más amable, más productivo, más delgado, más feliz. Esa voz es un ecosistema de miedos ajenos que hiciste propios, pero también puede ser silenciada. Imagina una reunión familiar. La tía Marta interrumpe a todos para hablar de su nueva dieta milagrosa que nadie le ha pedido escuchar. El primo Luis presume de su trabajo aunque lleva 2 años diciendo que va a renunciar. La abuela lanza indirectas como proyectiles de culpa. Y tú, en medio de ese fuego cruzado, intentando mantener la paz interior como si fueras un monje zen con una licuadora en el pecho. Esa escena, que parece salida de una película de humor, es también una postal del desgaste emocional que naturalizamos. Los ladrones de energía no solo son personas. A veces es el calendario que llenas de compromisos que no deseas. Es el scroll infinito del móvil. Es esa conversación que repites en tu cabeza desde hace semanas sin llegar a nada. Es la opinión de alguien que no vive tu vida, pero a quien le diste el control remoto de tus decisiones. Y lo peor, es el miedo al conflicto,
porque prefieres callar a incomodar, prefieres aceptar a confrontar, pero cada silencio que tragas es una gota que te vacía. Hay quienes no viven la vida, la administran, se despiertan como si ficharan una tarjeta invisible, se visten con la urgencia de no llegar tarde a algo que no desean, comen rápido, aman de paso, responden mensajes con la misma atención con la que responden a la vida, mecánicamente, no porque no quieran sentir, sino porque en algún punto del camino, sin darse cuenta, alguien les entregó un mando a distancia y les dijo que apretar, adelantar, era sinónimo de madurez. No es casualidad que una de las comedias más subestimadas del cine esconda una de las verdades más profundas sobre el alma humana. En esa historia, un hombre común recibe un control remoto que le permite adelantar los momentos aburridos, incómodos, irrelevantes. Un invento mágico, ¿no? Saltarse las discusiones, los atascos, los trámites. Pero hay un problema. La mente aprende, y al ver que cada momento desagradable es saltado automáticamente, empieza a hacerlo sola, sin avisar, sin consultar. Hasta que un día, el protagonista despierta y ha pasado media vida sin haberla sentido. Está vivo, pero no estuvo allí. Eso es exactamente lo que le ocurre a millones de personas cada día. No tienen un mando físico, pero tienen uno mental, uno emocional, uno cultural. Y ese mando les hace adelantar las conversaciones incómodas, las emociones intensas, los silencios necesarios, los duelos, las pausas, los procesos, los cuerpos cansados. Y cada vez que lo hacen, se vuelven expertos en algo, desaparecer mientras siguen existiendo. El ser humano moderno ha confundido eficiencia con plenitud. Cree que si lo hace todo más rápido, lo vivirá mejor. Pero lo que se acelera no se disfruta, lo que se automatiza no se siente. Por eso la mente, cuando está desenfrenada, no piensa, compila, no crea, repite, no habita, reacciona. Se convierte en esa máquina interna que, como en la película, adelanta sin preguntar, pero en la vida real no hay botón de rebobinar. Y cuando lo entiendes, ya estás viejo, cansado, confundido, o simplemente ya no estás. Vivimos en una sociedad que premia al que no se detiene, pero jamás pregunta si sabe a dónde va. Te aplauden por tu agenda llena, pero no por tu corazón vacío. Te valoran si trabajas sin parar, pero no si te sientas a pensar. Te invitan a ser eficiente, pero no auténtico. Y así, entre tanto estímulo y ninguna pausa, nos llenamos de actividades que nos roban energía sin que lo notemos. Son ladrones silenciosos. No llegan con armas, llegan con horarios, con expectativas, con la promesa de que si haces todo como debes, algún día serás feliz. Pero ese algún día nunca llega, porque la mente adelantadora nunca se detiene. Siempre encontrará algo más que evitar, algo más que controlar, algo más que postergar. Por eso tantas personas viven atrapadas en un bucle donde nada las satisface, porque no están ahí, porque ya se fueron mentalmente a la siguiente obligación, a la siguiente tarea, a la siguiente justificación. Y el alma, como no entiende de prisa ni de rendimiento, se queda atrás, sola. Y entonces ocurre algo más triste que la tristeza, la desconexión. Ya no sabes qué querías. No recuerdas cuándo dejaste de sentir, no sabes si esta decisión fue tuya o de tu ansiedad, si este camino lo elegiste o te empujaron, si esta vida que habitas es realmente tuya o solo es el resumen funcional de lo que otros te dijeron que debía ser. Y aquí es donde esta historia se vuelve una revolución, porque basta un clic, pero uno consciente, para frenar esa maquinaria, para decir, hoy no adelanto nada. Hoy lo vivo todo, incluso lo incómodo, incluso lo lento, incluso lo que duele, porque lo que no se vive se repite, lo que no se siente se estanca y lo que no se habita se pierde. La mente no es mala, solo es obediente. Le enseñaste a sobrevivir y eso hace. Le mostraste que sentir duele y lo evita.
Le enseñaste que llorar es debilidad y lo reprime. Le mostraste que parar es perder y corre, pero también puedes reeducarla. Enseñarle que no hay urgencia más grande que la de estar presente, que el único éxito real es sentirse vivo, que el verdadero lujo no es el tiempo libre, sino el tiempo sentido. Si te apartas del viaje y vuelves a tu cuerpo, siempre haces un viaje de regreso, un camino hacia el centro, no para ir más lento, sino para ir más hondo, para recuperar ese botón interno que nadie te mostró, el de reproducir conciencia, el de activar alma, el de vivir con intención. Porque si alguna vez te perdiste, no fue culpa tuya, fue el ruido, la prisa, el mundo que grita tanto que ya no sabes qué voz es la tuya. Pero aquí estamos, de nuevo en silencio, y este libro no viene a gritarte, viene a devolverte esa voz. Y todo empieza ahora, con un clic. Hay una verdad incómoda que nadie te dice cuando eres niño, que si no vigilas tu atención, alguien más la va a dirigir por ti. No hace falta una secta ni un hipnotizador. Basta con encender el móvil, con mirar un escaparate, con abrir las redes. La energía no solo se roba con gritos, también se evapora con notificaciones. Se filtra gota a gota cuando la mente se acostumbra a responder antes de preguntarse por qué. La mente humana, cuando no está consciente, se convierte en un animal reactivo. No elige, reacciona, no decide, imita, no observa, asume. Y lo más trágico es que lo hace creyendo que es libre, porque confundimos libre albedrío con variedad. Pensamos que tener más opciones es tener más poder, pero la verdad es que cuando no sabes quién eres, cualquier camino parece válido y todos terminan igual de vacíos. ¿Quién decide lo que piensas cuando no estás pensando en ti? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos cada mañana. Porque si el primer pensamiento que tienes es una comparación, ya no eres tú, es el reflejo de otro. Si tu primer impulso es mirar el móvil, ya no decides tú. Decides desde la urgencia, desde la carencia, desde el reflejo. Y si tu primer sentimiento es ansiedad, entonces es probable que estés usando un mando a distancia invisible que alguien programó para ti sin que lo supieras. No es conspiración, es cultura, es sistema, es supervivencia en un mundo que aplaude la rapidez pero castiga la introspección. Por eso hay gente que no puede estar sola 5 minutos sin sentirse inútil, porque la productividad se volvió autoestima, porque el cansancio se volvió medalla. Y así nos programaron, a vivir saltando escenas en lugar de habitarlas. Pero la vida real, la que tiene alma, la que transforma, no ocurre en las escenas perfectas, ocurre en lo incómodo, en lo torpe, en lo impredecible, en lo que no puedes ensayar. Por eso las mejores cosas que has vivido no estaban en tu agenda. Llegaron de repente, te sacudieron, y por un momento la mente se apagó. Y apareció algo más, tú, eso que tú eres cuando no estás actuando, cuando no estás complaciendo, cuando no estás justificando nada, cuando respiras sin pensar si estás haciendo lo correcto. Eso, hermano, es vivir. Todo lo demás es copia. Y aquí viene la verdadera alquimia. Darte cuenta de que puedes recuperar el control sin ser controlador. Puedes decidir sin imponer. Puedes vivir sin adelantar. Y sobre todo, puedes sentir sin miedo a romperte. Porque no hay libertad sin vulnerabilidad. Y no hay creación sin presencia. Las leyes universales que rigen este universo no están ahí para atarte, sino para enseñarte a fluir. La gravedad te ancla, sí, pero también te enseña a tener raíces. El ritmo de los ciclos te cansa, sí, pero también te enseña cuándo sembrar y cuándo soltar. La polaridad te duele, sí, pero también te revela quién eres en la contradicción. Y la ley del mentalismo no te exige que pienses positivo todo el tiempo. Eso es ego espiritual. Te invita a pensar consciente, a pensar desde ti, a recuperar la voz en medio del ruido.
Porque cuando tu pensamiento vuelve a ser tuyo, el mundo cambia de forma. Ya no necesitas que todo encaje. Ya no buscas que todo tenga sentido. Empiezas a jugar, a crear, a experimentar, a decir, esto soy yo ahora y mañana tal vez no. Y ahí comienza la verdadera magia, cuando tu energía deja de estar hipotecada a las expectativas ajenas y empieza a responder solo a tu verdad. Ese es el clic del que hablamos, no uno digital, sino interno, no uno externo, sino esencial. El clic que te hace parar y preguntarte, ¿y si hoy no corro? ¿Y si hoy no complazco? ¿Y si hoy no cumplo con nada más que con mi alma? ¿Y si hoy soy fiel a mí, aunque el mundo no lo entienda? La mente te dirá que eso es egoísmo, pero la verdad es que ese acto es el inicio del amor real, porque solo quien se respeta puede amar sin manipular, solo quien se escucha puede acompañar sin invadir, solo quien se habita puede ser hogar para otros. Por eso, hermano de luz, este capítulo no es una crítica, es una llave, no para que te encierres en ti, sino para que salgas de ti con conciencia, no para que desprecies el mundo, sino para que lo habites con presencia, no para que te sientas culpable por haberte perdido, sino para que celebres que estás regresando. Y si has llegado hasta aquí, es porque lo sentiste. Algo dentro de ti recordó que el mando no estaba roto, solo estaba olvidado. Algo dentro de ti quiere dejar de adelantar la vida para empezar a vivirla. Y eso, en este universo, es un milagro. En un rincón del mundo donde todo parecía funcionar con prisa, donde los horarios eran dictadores y las pantallas jueces invisibles, una mujer se detuvo. No por voluntad, sino porque su cuerpo se rindió antes que su mente. El diagnóstico fue simple: agotamiento, pero lo que la medicina llamaba fatiga, su alma lo llamaba desvío. Había dejado de vivir hace rato, pero nadie lo había notado, ni siquiera ella. Lo curioso es que nadie llega a ese punto de golpe. No hay un disparo que te despierte. Es más bien una acumulación silenciosa de pequeñas traiciones a uno mismo, un sí cuando querías decir no, una sonrisa cuando querías llorar, una reunión a la que fuiste por quedar bien, una conversación que fingiste disfrutar, y así, día tras día, te conviertes en el personaje que todos aprueban, pero que nadie conoce. Y cuando despiertas, lo haces cansado, no por lo que hiciste, sino por todo lo que dejaste de hacer por ti. Y el clic no llega como iluminación repentina, llega como hartazgo, como saturación, como ese momento en que el alma te dice, o cambias, o te pierdes. Ahí es cuando la vida, con su sabiduría a veces brusca, te obliga a mirar hacia adentro, y descubres que no es que la gente te robara la energía, es que tú la entregabas, no por amor, sino por miedo. Miedo a no ser querido, a ser señalado, a parecer egoísta, pero también miedo a verte de verdad, porque cuando te ves ya no puedes fingir, y eso da vértigo. Por eso el camino de vuelta no se escribe desde el juicio, sino desde el reconocimiento, porque todos, en algún momento, hemos vivido en modo automático. Todos hemos deseado un mando a distancia para adelantar lo que incomoda, pero lo real no se puede adelantar. Y si lo intentas, lo pagas, porque la vida no se deja saltar. Vuelve por donde menos lo esperas a cobrarte lo que no quisiste sentir. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que están exhaustas y no saben por qué? Que tienen pareja, casa, trabajo, pero no tienen paz. Que lo tienen todo, pero no se tienen. Que cada vez que se quedan solos, corren a distraerse, porque no saben estar con su propia voz, porque temen lo que puedan escuchar si se quedan en silencio. Y ahí está el verdadero ladrón de energía. No es el jefe, ni la pareja, ni el sistema. Es ese impulso interno que te hace abandonarte para encajar. Es ese mandato invisible que dice que primero los demás y tú después. Es esa voz que te dice que descansar es perder el tiempo, que parar es de flojos, que pedir ayuda es debilidad.
Pero esa voz no es tuya, es un eco de tus padres, de tus maestros, de la cultura que te crió. Y tú, sin darte cuenta, la convertiste en ley, la obedeciste, la seguiste, y un día despertaste sin saber quién eras, con un cuerpo cansado, una mente acelerada y un alma que solo quería respirar. Piensa en esto, y si el estrés no fuera tu enemigo, sino el grito sin maquillaje de tu alma, esa alarma que no se apaga no viene a destruirte, viene a anunciarte. Es la señal de que algo dentro de ti se está sofocando bajo el disfraz que usas para complacer al mundo. El estrés es la invitación más urgente, más real y más postergada. Ser tú. No el tú editado para redes, no el tú aplaudido por mamá, no el tú productivo, funcional, imperturbable. El tú sin performance, el que a veces se pierde y no encuentra la salida, el que no siempre entiende qué siente, pero siente, el que se equivoca sin culpa y aprende sin apuro, el que se ríe a carcajadas sin pensar en lo que pensará el de al lado. Ese tú sin agenda, sin estrategia, sin necesidad de explicar su humanidad. La naturaleza no discute con las tormentas. Las aves no se quedan gritando al cielo cuando se avecina el viento. Simplemente vuelan, no piden permiso, no se justifican, no se preguntan por qué, solo se mueven. Porque moverse también es sabiduría. Porque no aferrarse al dolor también es inteligencia. Tú tienes esa virtud sagrada, el poder de moverte, de dejar de cargar sombras que no te pertenecen, de dejar de vivir para energías que solo quieren tu aplauso pero no tu libertad. Y en ese movimiento silencioso, en esa elección honesta, comienza la revolución verdadera, la de construir desde tu propia energía, de crear desde tu centro, de convertir tu historia en un espacio habitable, porque crecer no es inflarse, es liberarse, y si lo haces desde la verdad, sin más máscaras, sin más estrategias de defensa, entonces entenderás, no viniste a sobrevivir disfrazado, viniste a existir despierto. La vida no espera tu perfección, espera tu presencia, no la presencia forzada, la que finge estar mientras la mente planea su próxima evasión. No, la presencia real, la que respira contigo, la que habita tu cuerpo sin excusas, porque cuando estás verdaderamente presente, el tiempo deja de pesar, la culpa se disuelve y el poder, ese que nunca te fue quitado, solo olvidado, regresa. ¿Y qué poder es ese? El de crear, no desde la ansiedad ni desde el miedo, sino desde la conciencia, el poder de ser creación y creador al mismo tiempo. El universo no está allá afuera, vibra en ti. No necesitas adorarlo, basta con encarnarlo. Ser presencia es ser Dios despierto en forma humana, no como un acto de arrogancia, sino como un acto de recuerdo. Y cuando recuerdas, todo cambia. No porque el mundo se vuelva más amable, sino porque dejas de luchar contra su corriente. Aprendes a leer sus ritmos, a interpretar sus señales. Ya no nadas contra la marea, la surfeas. Ya no huyes del caos, lo bailas. Cada instante se vuelve un hogar habitable, y tú, por fin, estás en él. Entonces sucede algo que no necesita nombre, porque se manifiesta en la piel, en la mirada, en la risa que vuelve a nacer sin aviso. Lo que antes te vaciaba, ya no te toca. Lo que antes te agotaba, ahora te encuentra tan lleno que rebota, porque ya no eres el mismo, porque algo en ti, sin ruido, sin aplausos, hizo clic. Y aunque no lo expliques, lo sientes. Esta vez, el mando no está en el futuro ni en los demás. Está en tus manos, está en tu ahora. Y tu ahora es sagrado. En un rincón del mundo, donde el cine no solo entretiene sino que despierta, hubo una película que no solo ganó premios, sino que ganó respeto. El curioso caso de Benjamin Button, dirigida por David Fincher y basada en un cuento breve de F. Scott Fitzgerald, no es una fábula cualquiera. Es una obra que, más allá del artificio narrativo,
nos recuerda que el tiempo no es una línea recta, sino una experiencia personal, un espejo donde muchos evitamos mirarnos. Benjamin nace viejo y rejuvenece con los años, pero lo que nos toca no es la extrañeza de su cuerpo, sino la crudeza de su viaje. Porque aunque su reloj marche al revés, su corazón late igual que el tuyo. Su alma ama igual que la tuya. Sufre las mismas pérdidas, enfrenta los mismos silencios y al final también aprende a soltar. Hay una escena donde Benjamin escribe una carta a su hija y entre todas sus frases, llenas de ternura, de distancia y de aceptación, hay una que quema por dentro. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa, y si descubres que no es así, espero que tengas el coraje de empezar de nuevo. Ahí está todo, toda la obra, toda la filosofía, todo lo que muchas veces olvidamos, porque no se trata de envejecer bien, ni de lograrlo todo a tiempo, ni de llevar un plan perfecto. Se trata de tener el coraje de comenzar cuando el alma lo pide, aunque sea tarde, aunque sea incómodo, aunque ya no parezca el momento. ¿Cuántas veces has sentido que llegas tarde a tu propia vida? ¿Cuántas veces te comparaste con gente que ya lo logró? ¿Cuántas veces te olvidaste de respirar solo por correr detrás de un reloj que nunca fue tuyo? Benjamín pierde amores, amistades, familia, y no porque no los mereciera, sino porque la vida es así, porque el tiempo, aunque sea generoso, no negocia, y sin embargo, él no se amargó, vivió como pudo, amó como supo, y se despidió sin odio, porque comprendió algo que muchos olvidan, que no hay forma correcta de vivir, solo hay una oportunidad, y es esta. Quizás la historia no la recuerdes detalle por detalle, no importa, lo que importa es lo que deja, porque hay momentos que no necesitan memoria para existir, solo necesitan verdad. Verdad como esta, que tus días no tienen que seguir el guión de nadie, que puedes amar en desorden, que puedes tener miedo y aún así avanzar, que puedes detenerte sin rendirte, que puedes fallar sin perderte, y sobre todo que puedes decidir, como Benjamin, que no vale la pena quedarse donde ya no hay crecimiento, que no vale la pena estar donde la energía se pierde, donde la mente se agota, donde el alma se marchita. Los ladrones de energía no siempre tienen rostro. A veces son decisiones que no tomas, relaciones que sostienes por costumbre, planes que ya no deseas, rutinas que no te representan. La buena noticia es que, como Benjamin, puedes alejarte a tiempo, no por cobardía, sino por amor, por respeto, por intuición, porque sabes que la vida no te debe nada, pero tú sí te debes todo. Y no tienes que entenderlo todo ahora, no tienes que resolverlo hoy, solo tienes que recordar que todavía estás aquí, que tu historia no está escrita, que el clic puede pasar en cualquier segundo, que tu energía no está perdida, solo está esperando a que la reclames. Porque vivir no es aguantar, es encenderse, y tal vez por eso el cine existe, para recordarnos, como lo hizo esta película, que el tiempo se puede contar hacia atrás, pero la vida, y aunque no la sintamos avanzar porque solo cuando el golpe nos hizo por fin ver lo humano que somos, lo vulnerables que somos, es cuando finalmente nos damos cuenta de que solo se puede ir hacia adelante, la naturaleza solo avanza. Mira, hermano de luz, hemos romantizado el agotamiento, le hemos puesto medallas al que más sufre, al que duerme menos, al que aguanta todo, y eso no es nobleza, es abandono, porque el verdadero amor comienza por uno, y cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad. Es decir, soy el guardián de mi propia luz, y si no la cuido, nadie lo hará por mí. Este es el clic, no el del mando a distancia que adelanta escenas incómodas, sino el del alma que por fin se da cuenta de que está viva. Ese clic que no hace ruido, pero detiene el mundo por dentro, que no enciende la pantalla, sino la conciencia. Ese instante en que dejas de actuar por reflejo y comienzas a elegir con presencia. El momento en que dejas de correr por el tiempo
y te quedas a vivir en él. Recuerda esa película que se presentó como comedia, con Adam Sandler apretando botones como si la vida fuera un DVD. Reíamos todos, hasta que dejó de ser graciosa, porque en algún punto, entre carcajada y carcajada, nos dimos cuenta de que no estábamos mirando una historia absurda. Estábamos viendo una verdad incómoda disfrazada de broma, la fantasía de tener el control absoluto sobre el tiempo y el drama de usarlo para huir de lo que no nos gusta sentir. El personaje adelanta discusiones con su esposa, conversaciones con sus hijos, las cenas familiares, las enfermedades, los silencios, los domingos, los despertares, los lunes, las lágrimas, los abrazos, lo incómodo, lo lento, lo emocional, lo que no se puede predecir. Todo eso lo adelanta, hasta que se da cuenta, demasiado tarde, que lo que llamaba momentos difíciles eran, en realidad, la vida misma. Y es ahí cuando el cine se vuelve espejo, y ya no puedes seguir comiendo palomitas como si no te estuviera hablando directamente, porque tú también apretas un mando, no físico, pero sí mental, ese que adelanta lo que molesta, lo que duele, lo que confronta, ese clic invisible que usamos cada vez que decidimos no sentir, no mirar, no quedarnos. Lo aterrador de la película no era la ficción, era el reconocimiento, el dolor de ver cómo también tú te desconectas cuando algo exige presencia, cómo también tú saltas partes de tu historia, cómo también tú, a veces, vives en piloto automático esperando que pase lo feo, sin darte cuenta de que eso que llamas feo es donde tu alma iba a aprender a volar. El verdadero infierno no es el caos, es la prisa, no es el dolor, es la desconexión. Nadie lo advirtió del todo, ni los gurús ni los poetas, que el mayor ladrón de energía no sería la guerra ni el ruido, sino la ausencia. Estar en todas partes menos en una, aquí. Hoy las cadenas no hacen clac, hacen clic. Y el alma no se pierde en grilletes, sino en agendas. La mente se duerme con notificaciones. El corazón se apaga con frases que suenan nobles. No tengo tiempo. Estoy a 1000. Después me ocupo. Cuando termine esto, me relajo. Pero ese después no llega nunca. Y así se te pasa la película de tu vida, sin que hayas estado sentado en la butaca. Este es el clic, el verdadero, el que no adelanta, el que te detiene, el que te invita a mirar de nuevo a tus hijos, a tu madre, al cielo, al espejo, el que te devuelve la risa, no porque la vida sea fácil, sino porque ya no la estás evitando. El clic que no adelanta escenas, las abraza, las respira, las honra, porque aprendiste, al fin, que no hay nada que ahorrar cuando se trata de estar vivo. ¿Y tú? ¿En qué parte te quedaste congelado? ¿Dónde apretaste pausa y nunca volviste? ¿Quién se quedó esperando tu presencia mientras tú tratabas de sobrevivir? Este es el clic que lo cambia todo, no porque arregle el pasado, sino porque lo suelta, no porque prometa un futuro ideal, sino porque te devuelve a tu cuerpo, a tu aquí, a tu ahora. Este es el clic del alma que ya no quiere seguir fingiendo que no duele, que no importa, que no pasa nada. La chispa que enciende la lucidez de estar despierto, de estar completo, de estar simplemente estando. Y cuando ese clic ocurre, hermano, no hay sombra capaz de apagar lo que has encendido, porque has vuelto, porque ahora sí estás. Y no se trata de renunciar al mundo, se trata de volver a elegirlo, de encender la conciencia como quien prende una vela en medio del caos, de sentarte en silencio a desayunar sin mirar el teléfono, de caminar sin auriculares solo para escuchar tus pasos, de decir no sin justificarlo, de volver a lo simple, a lo que no vende pero sostiene, porque la vida no necesita ser espectacular, solo necesita ser tuya. El universo, ese maestro que no grita pero siempre enseña, funciona con una lógica distinta a la humana. Mientras tú corres, Él espera. Mientras tú fuerzas, Él observa. No responde a tus urgencias, sino a tu vibración. Por eso la ley más ignorada y más poderosa
es la de la correspondencia. Como es adentro, es afuera. Tu mundo no cambia cuando lo criticas, cambia cuando tú cambias, cuando tu energía deja de pedir y empieza a crear. Y ahí es donde comienza la verdadera revolución. Cuando entiendes que no necesitas pelear con el mundo, sino afinar tu frecuencia. Cuando dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte ¿desde dónde estoy viviendo esto? Cuando transformas el cansancio en mensaje, el enojo en frontera, el miedo en brújula, ahí, hermano, empieza la magia. No la de los gurús de Instagram, sino la que siempre estuvo dentro, dormida, esperando que apagues el ruido para escucharte. Porque sí, se puede vivir sin clics, se puede vivir sin saltarse la vida, pero para eso hay que hacer algo que nadie enseña: parar, respirar, sentir, preguntarte si lo que estás haciendo hoy te da energía o te la roba, si lo que estás pensando te enciende o te apaga, si la gente que te rodea te respeta o te drena, y sobre todo, si tú, contigo, eres un refugio o una prisión. En un rincón del mundo donde las oficinas brillan de noche más que de día, donde las cafeteras laten como corazones eléctricos y las agendas dictan la temperatura emocional de las personas, ocurrió algo que vale la pena recordar. Martín, gerente de un edificio de 80 almas sin alma, comenzó su lunes con un leve temblor en el ojo. No era una señal divina, era un tic nervioso, pero como casi todos los avisos del cuerpo, lo ignoró. Lo importante era la junta, el reporte, el deadline, el «sí señor, ya está listo», la gloria efímera de ser útil en una maquinaria que nunca se detiene. La historia de Martín no es extraordinaria, precisamente por eso es urgente. Su tic se convirtió en migraña, la migraña en insomnio, el insomnio en irritabilidad, la irritabilidad en un grito que rompió el silencio de una reunión. Nadie lo vio venir, ni él, pero el alma sí, porque el alma siempre lo ve venir y grita, no con palabras, sino con señales que aprendimos a ignorar. Agotamiento, desánimo, desencanto, y no se cura con vacaciones, se cura con verdad. Esa mañana, Martín pidió disculpas a sus compañeros, a su jefe, a su reputación, a todos menos a sí mismo. Y en la pausa del almuerzo, frente a un microondas que giraba como el planeta, se quedó mirando su reflejo en el vidrio. No reconoció al hombre que lo miraba. Había éxito en su currículum, sí, pero también olvido en su voz, ruido en su pecho y una desconexión que ni la terapia de los domingos podía barrer. Entonces, por primera vez en años, apagó el teléfono. Y ahí, en ese gesto diminuto, algo tembló. No el ojo, el alma. A veces, recuperar la energía no es hacer yoga, ni meditar, ni leer a Rumi. Es apagar el teléfono durante un almuerzo, es mirar por la ventana sin culpa, es dejar que el sol te toque sin pedir permiso, porque la energía no vuelve cuando descansas, vuelve cuando vuelves, a ti, a lo que eras antes del deber, a lo que soñabas antes del deber, a lo que sabías antes de que la lógica te dijera que era ilógico. Las leyes del universo no operan con horarios, operan con verdad. Y la verdad es que vivimos huyendo del presente como si fuera una cárcel. Lo disfrazamos de rutina, de productividad, de eficiencia, pero lo que evitamos es el espejo, el clic, el punto en el que dejamos de vivir para empezar a cumplir, porque el dolor no llega de golpe, llega en cuotas, como una suscripción silenciosa a la desconexión, y un día, cuando intentas reírte, no puedes, porque ya no estás ahí. Martín, esa tarde, caminó sin rumbo, vio niños corriendo y sintió envidia, no por su juventud, sino por su libertad. Vio una pareja peleando sin miedo a romperse, vio a un anciano dormido en una plaza como quien confía, y en cada imagen, su mente hizo clic, no uno mecánico, sino uno profundo, como si cada escena le dijera, mira, todavía puedes regresar, no al pasado,
a lo real. Volvió a casa sin prisa, preparó su cena sin multitasking, comió con las manos, se rió solo, no porque hubiera un chiste, sino porque algo en su pecho se abrió. No todo cambió ese día, pero algo sí, una frecuencia, una vibración, una certeza. No volvería a vivir con el control remoto en la mano. Ese es el verdadero clic, no el de la comedia, el del alma, el momento en que decides que tu vida no es un trámite, que no necesitas esperar a enfermar para hacer una pausa, que no tienes que justificar tu silencio, ni tu cansancio, ni tu necesidad de estar solo, que estar contigo no es egoísmo, es sagrado. Y esa, hermano del alma, es la gran trampa que vinimos a desactivar. Creer que descansar es perder el tiempo, que parar es debilidad, que el cuerpo debe rendir como máquina y la mente como calendario, cuando en realidad somos ciclos, somos estaciones, somos movimiento, pero también raíz. La energía no se roba solo con personas tóxicas, se disuelve con la falta de presencia, se pierde cuando tus días se parecen entre sí, cuando tu voz ya no te emociona, cuando tu casa no te habita, cuando el silencio te incomoda porque no sabes qué hacer con él. Y ahí es donde esta obra se vuelve urgente, porque no te viene a decir lo que ya sabes, te viene a recordar lo que habías olvidado. Y es que, en el fondo, todos tenemos un clic pendiente, un clic que no adelanta escenas, sino que las honra, un clic que no salta momentos, sino que los abraza, un clic que no evita el dolor, pero tampoco huye del gozo, un clic que dice, basta, pero no como ruptura, sino como nacimiento, el clic que apaga el piloto automático y enciende la vida. Ese clic es ahora, y tú, hermana de llama, hermano de luz, tienes el control. No hace falta prender velas, ni repetir mantras, ni hacer girar planetas para que tu vida empiece a cambiar. Hace falta algo más simple, más olvidado, más incómodo, hacerte cargo de tu energía. Porque ya lo sabes, no son las circunstancias, no es el país, no es tu infancia, es eso que haces con lo que sientes cuando nadie te ve. Es ese momento en que te tragas una emoción y creas un monstruo. Es ese día en que te mientes con tal de encajar y pierdes la paz. Es cada vez que sabías que debías decir no, pero dijiste sí para no incomodar. Es cada vez que te postergaste, que te apagaste, que te redujiste para encajar en moldes que no fueron hechos para ti. Y sí, todos pasamos por eso. No hay ser humano que no haya sido invadido alguna vez, por pensamientos ajenos, por culpas heredadas, por expectativas que no son suyas. Pero hay un momento que cambia todo, el clic, ese instante en el que no decides luchar contra el mundo, sino que dejas de mentirte a ti mismo. Ese momento en que te das cuenta que no puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí puedes dejar de regalarle tu energía a lo que no te suma. Ahí comienza la revolución, la verdadera, no la que se grita en pancartas, sino la que se susurra al alma cuando, en medio del caos, decides ser tú. Y cuando lo haces, algo mágico pasa, la vida empieza a girar, no porque cambien los planetas, sino porque tú cambias el lugar desde donde los miras. Empiezas a elegir qué historias alimentas, qué vínculos riegas, qué pensamientos dejas entrar. Empiezas a discernir entre el ruido y la melodía. Y ahí, hermano, ahí es cuando recuperas el control, no el de controlar a los demás, no el de que todo salga perfecto, sino el control de tu atención, de tu frecuencia, de tu sí y de tu no, de tu vida. Nadie puede vivirla por ti, nadie puede defender tu energía si tú no la honras. Así que sal al mundo, pero no para complacerlo. Sal para habitarlo, para crearlo, para danzarlo con la música que solo tú escuchas. Y si dudas, si caes, si te traicionas, si te pierdes, recuerda que estás con vida, que cada segundo que sigas aquí es una nueva oportunidad para hacer clic y volver a ti, volver a tu centro, volver a esa versión de ti que no compite, que no se culpa, que no se ajusta,
sino que vibra con la energía que sí te favorece, que sí enriquece tu experiencia, porque estás hecho de energía. Y la energía, cuando se reconoce, cuando se ama, cuando se honra, ilumina. Solo un clic, uno verdadero, y el mundo, aunque no cambie, se vuelve habitable. Gracias por llegar hasta aquí. Y si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto. Es el momento perfecto para que nos hagas el honor con tu clic. Regálanos un fuerte like. Y si aún no lo has hecho, es el mejor momento para suscribirte. Es gratuito. Y con ese clic nos ayudas a seguir expandiendo esta luz contigo, para que juntos sigamos creando la mejor historia, tu historia, la realidad que mereces habitar. Y ahora sí, empieza tu verdadero viaje, hermano de luz, hermana de llama. Nos vemos en el próximo audiolibro.